Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que hoy día nos da la bendición el Señor de poder compartir con ustedes un martes nuevo en el Señor para estudiar un poco y conocer la palabra del Señor. Así que les saludo en el amor del Señor a todos los que están conectados con nosotros ya en este momento y deseamos que este día sea un día bendecido, porque cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón, Dios siempre tiene algo que decirnos, que va a bendecir absolutamente nuestra vida. Por esa razón honramos al Señor y le damos gracias porque tenemos esta tremenda oportunidad. Y queremos dar inicio a este estudio del día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección al Señor porque sin duda la necesitamos. Así que donde usted está en este momento, incline su rostro y vamos a orar en el nombre del Señor. Eterno Dios, te agradecemos su infinita misericordia, te agradecemos el poder, Señor, compartir con nuestros hermanos en este día a través del estudio de la palabra del Señor. Sabemos, Señor, que necesitamos siempre de ella. Y cada vez que tenemos la oportunidad de compartir, Señor, la palabra del Señor, sin duda eso va a provocar una bendición importante en nuestra vida. Por eso creemos que hoy día no va a ser la excepción. Creemos que hoy día usted, al igual que lo ha sido todo este tiempo, va a estar con nosotros. Porque sabemos que tu palabra, Señor, es la que alumbra nuestro camino. Es la que nos sostiene, es la que provoca en nosotros esa fe que necesitamos, Señor, para poder seguir adelante en este caminar sobre esta tierra. Te agradecemos, Señor, porque nos das los medios para poder llegar al hogar de nuestros hermanos en este día y juntos poder compartir lo que hoy, sin duda, usted tiene una vez más como bendición para nuestra vida. Señor, que estemos atentos a lo que usted hoy nos va a decir. Estemos, Señor, con mucha atención, recibiendo lo que usted, Señor, está entregando para nuestras vidas. Por esa razón te honramos en esta hora y te damos gracias a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Bueno, damos gracias al Señor porque hoy día ya hemos solucionado los inconvenientes que tuvimos el martes pasado y esperamos que hoy día todo funcione de acuerdo a lo que está planificado. Solamente para hacer un pequeño recordatorio, el martes pasado comenzamos a ver una segunda fase acerca del discipulado, acerca del ser un discípulo del Señor, y que hablamos acerca de la importancia de tener buenos fundamentos, ¿ya? Eso fue lo que hablamos el martes pasado, la importancia que eso tiene para nosotros. Y el ejemplo más claro y más preciso lo da nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él compara a estos dos hombres de acuerdo a cómo ellos edificaron, ¿cierto? Uno edificó sobre la roca y otro sobre la arena. Y el Señor a través de esta enseñanza muestra cómo debe ser nuestro fundamento en nuestra vida. Y eso es lo que estuvimos analizando por algunos minutos, ¿ya? Para de esta forma también nosotros tenemos que ir creciendo porque no podemos quedarnos siempre niños. Es como sucede, ¿cierto?, en la vida humana, ¿cierto? No siempre las personas se quedan en el estado de un niño, sino que van creciendo y tienen que ir aprendiendo y vamos creciendo y vamos desarrollando. Así también es la vida del verdadero discípulo, ¿ya? Tiene un comienzo y eso lo va desarrollando en su vida y tiene que ir adquiriendo cosas que le permitan crecer, que le permitan crecer espiritualmente, para tener muy claro lo que necesita para su vida y también para ser un instrumento de bendición para otros. Porque para poder mostrarles a otros el camino del Señor, necesitamos nosotros también prepararnos de alguna manera.
Así que hoy vamos a ir analizando lo que también el martes pasado hablamos acerca de los fundamentos de nuestra fe, ¿ya? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y hoy día vamos a comenzar porque dijimos que cierto, cuando hablábamos de los fundamentos de nuestra fe, estábamos hablando del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, ¿ya? De la, a ver, aquí lo tengo para que resurrección de los muertos, ¿ya? Y acerca del juicio final. Entonces vamos a ir analizando de aquí en adelante cada uno de ellos para que nosotros podamos comprender todos estos fundamentos que son esenciales en nuestra vida como discípulos de nuestro Señor, ¿ya? Así que hoy vamos a comenzar a ver lo que tiene relación con lo que es el primer punto, arrepentimiento de obras muertas, ¿ya? Eso es lo que hoy día seguramente está apareciendo ahí en su computador, en su celular, no sé lo que usted por dónde está compartiendo hoy día, ¿ya? Arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿ya? ¿Por qué se menciona este concepto de arrepentimiento de obras muertas? Entonces queremos y tratamos de ser lo más claro posible para que podamos entender esto, ¿ya? Por esa razón entendemos que estas cosas nos van a servir a nosotros, nos van a edificar, ¿ya? Y necesitamos nosotros conocer las verdades que están que se muestran en la palabra del Señor. Entonces, para eso nosotros tenemos que ser conscientes que todas las cosas se manifiestan de una manera muy especial en la vida de cada uno de nosotros, ¿ya? Por esa razón, hoy vamos a comenzar a ver esto que es el arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ir a los textos que tenemos, ¿ya? Vamos a leer estos dos textos como base, que son Efesios capítulo 2, versículo 10 y el libro de Hebreos 6, versículo 1, perdón. Escuchemos esta lectura. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Bueno, aquí tenemos nosotros estos textos que vamos a tomar como base, ¿ya? Que es importante analizar y entender, ¿ya? Porque dice que somos hechura suya, ¿ya? Creados en Cristo Jesús, las cuales preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Eso significa que nosotros hoy día tenemos que andar en lo que el Señor nos ha mostrado, ¿ya? Y una de las cosas, cuando dice en el libro de Hebreos 6.1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿ya? O sea, los primeros pasos, lo que en primera instancia nos hace bien, ¿ya? Vamos adelante a la perfección. O sea, eso habla que nosotros tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos estancados. Dice, no echando otra vez el fundamento, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, ¿ya? O sea, son cosas fundamentales que ya como discípulos del Señor debemos de conocer muy bien. Y ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, también encontramos todo lo que vamos a ir viendo en este tiempo con la ayuda del Señor, ¿ya?
lo que yo antes les mencionaba, ¿cierto? La fe en Dios, la doctrina del bautismo, dice, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, ¿ya? Entonces, todo eso necesitamos nosotros conocerlo. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, primero vamos a hacer una introducción, ¿ya? Vamos a introducir un poquito esto. Dice el primer punto que le aparece ahí, usted dice, el primer llamamiento al pecador es arrepentirse del pecado, ¿ya? Eso es importante que lo recordemos. El primer llamamiento, lo primero que sucede en alguien que conoce o que reconoce a Jesucristo o lo elige Jesús como su discípulo, es arrepentirse de nuestros pecados, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que volver a decir que el hombre está bajo una condenación, pero sin embargo Jesucristo vino a darnos esa libertad, a sacarnos de esa condenación. Por eso que el hombre hoy día tiene que reconocer, arrepentirse, ¿ya? El primer llamamiento al cristiano nacido de nuevo es arrepentirse de las obras muertas, ¿ya? O sea, lo primero que uno hace, lo primero que hace el cristiano es arrepentirse de su pecado, de su condición. Como ya lo hemos conversado en algún momento, es darnos cuenta que estamos mal delante del Señor. Es darnos cuenta nuestra condición y reconocer nuestra condición delante de Dios, ¿ya? Algunas versiones de la Biblia muestran esto que nosotros hoy día vamos a conversar. Dice, utilizan en Hebreos 6:1 la frase hechos que conducen a la muerte. Entonces ya podemos ir entendiendo un poquito lo que cuando se menciona el arrepentimiento de obras muertas, en otra versión habla de hechos que conducen a la muerte, ¿ya? Todo eso son obras muertas, los hechos que nos conducen a una muerte eterna, porque estábamos condenados a eso, pero gracias al sacrificio de Cristo, nosotros hoy día podemos obtener esta salvación, ¿ya? Para bendición de nuestras vidas. Otras como versiones como la que acabamos de leer utilizan la traducción mejor, que es la que escuchamos también, obras muertas. Así pues, en esta unidad de enseñanza usaremos, en este tiempo que vamos a hablar, vamos a usar esto que la frase obras muertas, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen. Primero vamos a hacer un recordatorio. Esto lo vimos nosotros en alguno de nuestros estudios, ¿ya? ¿Recordatorio de qué? Primero, de lo que es arrepentimiento, ¿ya? Lo que ahí usted puede ver, dice, recordemos lo que es el arrepentimiento, ¿ya? Se puede definir el arrepentimiento como un cambio de opinión y actitud que conducen a un cambio de acción. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Ahí nosotros tenemos un ejemplo de un cambio de actitud, de arrepentirnos, ¿ya? De darnos cuenta que estamos mal delante de Dios y hacer un cambio rotundo en nuestra vida. Hay algunos teólogos que definen también el arrepentimiento, que dicen que el arrepentimiento implica un abandono intelectual y de corazón de todo y cada aspecto controversia con Dios. Implica una convicción de que Dios tiene la razón, ¿ya? O sea, Él siempre tiene la razón, y el pecador está totalmente equivocado, y un abandono completo y de corazón de toda excusa y disculpa
del pecado. O sea, en el fondo es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. No sirven aquí las disculpas. No. Arrepentirse, estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. ¿Ya? El arrepentimiento es ver los fundamentos inestables en nuestra vida y entregarlos a favor de los fundamentos de Dios. Eso es importante. Entregarlos no es una cosa negativa, sino un verdadero fundamento en sí mismo, necesario para recibir la bendición de Dios y para seguir hacia la madurez en Dios. O sea, para seguir creciendo en lo que mencionaba yo al principio. En efecto, si las bendiciones de Dios son recibidas en vida que no tienen este fundamento de arrepentimiento, puede dar como resultado un desvío de la verdad que se ha recibido. Entonces eso es fundamental. Estamos aquí recordando lo que realmente es un arrepentimiento, lo que nosotros en el fondo hemos en algún momento también lo hablamos. Vamos a, si no me equivoco, la siguiente imagen. Eso. Ahora, para seguir recordando un poco, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Estamos recordando esto porque es importante tener claro el concepto de lo que es arrepentimiento. ¿Ya? El arrepentimiento verdadero. ¿Ya? El arrepentimiento no es solamente una aceptación mental de la verdad. O sea, no es tan solo pensar que sí realmente tenemos esa condición. O solo una tristeza mundana, o sea, una tristeza momentánea, que también puede ir incluida la emoción. ¿Ya? El arrepentimiento verdadero no es eso. A veces nosotros nos arrepentimos por emoción, pero no que haya un convencimiento verdadero en nosotros, en sentirnos realmente delante de Dios quién somos. Entonces, ¿qué significa el verdadero arrepentimiento? Entonces, es los puntos algunos puntos que yo toqué, que usted está viendo en esta hora. Primero, tristeza de Dios por el pecado. ¿Ya? El arrepentimiento verdadero es una tristeza no solo dentro de uno mismo o hacia otras personas, sino que ante todo es una verdadera tristeza hacia Dios. O sea, sentirnos cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, sentir que realmente el Señor o nuestro Salvador ha tenido misericordia de nosotros y de saber que ese pecado que nosotros acarreamos también pone triste el corazón de Dios, porque Él desea que todos los hombres se arrepientan. ¿Ya? Necesitamos nosotros entender estas cosas. Y otro verdadero arrepentimiento también es la confesión de pecado. ¿Ya? Es lo que también hemos dicho. Para ponernos frente a Dios y confesar con nuestra boca nuestra condición, nuestro pecado. Cuando el hombre logra eso, entonces está haciendo un verdadero arrepentimiento. ¿Ya? Una buena voluntad de abandonar el pecado, porque eso es importante. Yo lo puedo decir, pero tener la voluntad para abandonar el pecado es eso. Cuando se logra eso, entonces estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué interesante. ¿Eh? Todo el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Por eso es bueno tener esa voluntad, tener esa convicción que realmente hemos fallado delante de Dios. El arrepentimiento incluye restitución. Vamos a ver lo que dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Amén. Esto es importante. El arrepentimiento incluye restitución. Eso quiere decir que cuando un hombre se arrepiente verdaderamente, Dios lo restituye. Dios lo libera de eso que de lo cual se arrepintió, sea lo que sea, ¿ya? Aquí no estamos hablando algunas cosas, sino que todo lo que no agrada a Dios, todo lo que se produce como pecado en nosotros, y de esas cosas tenemos que arrepentirnos. Entonces, cuando eso sucede en nuestra vida, cuando nosotros confesamos el pecado, cuando hay voluntad de dejarlo, cuando nos arrepentimos, entonces Él nos restituye. Y eso provoca también que nosotros podamos restituir a otros también, porque eso es aplicar la palabra en nuestra vida. Todos estos conceptos no tienen que quedar solamente en nuestra mente, sino que también deben ser aplicados en nuestro diario vivir. Por tanto, aquí yo quise volver a tocarle estos 4 puntos de un verdadero arrepentimiento, ¿ya? La tristeza de Dios por el pecado, confesión del pecado, una buena voluntad de abandonar el pecado. El arrepentimiento incluye restitución. Estas cosas son fundamentales que nosotros las conozcamos muy bien, porque van a permanecer constantemente en nuestra vida, ¿ya? Esto no es algo que nosotros debemos mirarlo como pasajero, es algo que lo vamos y lo estamos viviendo todos los días. Y siempre el Señor nos da la ocasión, nos da la oportunidad de poder arrepentirnos, de poder humillarnos delante de Él, confesar nuestros pecados con nuestra boca, para que de esa manera entonces nosotros podamos también recibir la bendición de Dios. Recordar que este paso de arrepentirse es el primer paso que tiene que dar un verdadero discípulo del Señor, alguien que realmente quiere conocer a Dios. Y este arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento totalmente verdadero, ¿ya? Y lo estamos repitiendo seguramente porque a lo mejor falta eso todavía en nosotros. Pero sin embargo, Dios hoy día nos recuerda esto que es fundamental en nuestro avanzar en nuestra vida como discípulos, como hijos del Señor. Bien, vamos ahora a hablar lo que es la otra parte de este tema, que es obras muertas, ¿ya? Dijimos que estamos hablando de arrepentimiento, de arrepentirnos, de obras muertas. Ahora, ¿qué son las obras muertas? Ahí está apareciendo, ¿cierto? O apareció en las imágenes. Dice, una obra muerta es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios, ¿ya? Eso es una obra muerta. Y muerto significa vacío de vida. Entonces, toda cosa que hagamos que no sea iniciativa por Dios, o sea, que no provenga de Dios, es una obra muerta. Una obra muerta es cualquier cosa que esté desprovista de la vida de Dios. Otra definición también dice, hablando de las obras muertas, cualquier cosa que hagamos fuera de la dirección de Dios, es decir, fuera de su voluntad, se incluyen tanto acciones como actitudes. Eso es importante, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia lo está mencionando. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta y son obras muertas. Obras que no tienen un sentido para Dios y que no impactan tampoco la vida de las personas ni aún nuestra propia vida, ¿ya? Ahora, las obras muertas son aquellas obras en nuestra vida de las cuales debemos arrepentirnos. Por eso que la introducción o el título de esta lección es Arrepentimiento de obras muertas. Y una de esas cosas tiene mucha relación con el pecado.
¿ya? Con lo que significa el pecado en la vida de los hombres o en la vida del hombre. Porque debemos recordar que somos pecados, es nuestra naturaleza, ¿ya? Por ello estamos destituidos de la gloria de Dios, así dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos como una fábrica de pecado, ¿ya? Nuestras acciones no están a la altura de la santidad de Dios. Por esa razón necesitamos arrepentirnos. Por esa razón tenemos que dejar y arrepentirnos de estas obras muertas que incluye el pecado, y cada acción, cada cosa que no esté bajo el propósito de Dios, bajo la dirección de Dios, es una obra muerta. Y de esas cosas nosotros hoy día tenemos que arrepentirnos, ¿ya? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y toda aquella cosa que es de muerte es algo vacío, algo sin vida, como dice el significado ahí. En muchas ocasiones, aunque nuestras acciones tengan la apariencia externa de ser buenas, porque a veces puede suceder, son consideradas pecaminosas si nuestras motivaciones no son las correctas, ¿ya? Porque de repente nuestras acciones son motivadas no por Dios, no por el Espíritu Santo, sino que hay otras motivaciones en nosotros humanas y todo lo que significa esta condición humana y que muchas veces tienen una apariencia, pero en el fondo la motivación que esa persona está usando no es la que Dios espera de aquel hombre o aquella mujer. Acordémonos, y un ejemplo maravilloso de esto es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él sobre la tierra siempre buscó hacer la voluntad de Él. No, la Biblia dice que Él siempre buscó hacer la voluntad de su Padre. Aún en los momentos más complejos, humanos que Él vivió, cuando Él sabía que iba a tener que ser sacrificado, aun cuando aflora toda esa humanidad que Él tenía, en ese sentido, cuando Él tiene que enfrentar ese momento y sabe que tiene que vivir eso, Él obedeció a la voluntad de su Padre y dijo: que no se haga mi voluntad, sino que la tuya, Padre. Entonces el ejemplo mayor de esto, de vivir bajo la dirección de nuestro Padre, es en nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes en Cristo, nuestra vida debe también ser vivida buscando hacer siempre la voluntad del Padre. Qué maravilloso esto. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre o estamos haciendo la voluntad nuestra? ¿Estamos arrepintiéndonos de las obras muertas o estamos dejando que el Espíritu Santo realmente nos direccione en todo esto? Bueno, esa respuesta la tiene solamente usted, la tengo yo. Por lo tanto, hoy día debemos estar confiados que si el Señor nos está hablando de esto, es porque algo Él tiene que hacer en nosotros también. Vamos a la siguiente. Ahora, es importante señalar esto que estamos viendo en pantalla. Dice, todo lo que hicimos antes de ser convertidos, ¿ya? O sea, estamos hablando aquí de qué constituye una obra muerta. Entonces, el primer punto dice que, o lo que está en el espacio azul, dice que es todo lo que hicimos antes de ser convertidos. O sea,
todo lo que hicimos nosotros antes de conocer al Señor eran obras muertas, cosas humanas, pensamientos humanos, acciones humanas, ¿ya? Y esto es lo que vamos a detenernos un poquito aquí. Dice, esto incluye los pecados u obras de la carne. Gálatas 5 del 19 al 21. Escuche bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Mire qué importante es esto, ¿ya? Porque nosotros tenemos que pensar que un hombre sin Cristo, y quizás cada uno de nosotros lo hemos vivido en algún momento, surgen todas estas cosas que están enumeradas en la palabra del Señor. Todas estas obras muertas que no tienen ningún, ¿cómo decirlo? Ninguna relevancia en nuestra vida. Porque todas estas cosas son pasajeras, son quizás momentos placenteros, pero no aportan a un crecimiento de la vida de la persona. Por eso que cuando uno conoce a Cristo, cambian todas esas cosas y se arrepiente. Lo primero que hace, se arrepiente. Y cuando el hombre se arrepiente, se está arrepintiendo también de estas obras muertas. Como bien dice acá, incluye todos estos pecados, las obras de la carne. Que siempre las obras de la carne nos van a llevar al fracaso, a la destrucción, ¿ya? Sin embargo, cuando conocemos a Cristo, ya no debiéramos obrar o no debiera aflorar lo que hay en nuestra carne, sino que el Espíritu Santo, como lo hemos hablado también, es el que nos mueve a nosotros, ya como hombres cambiados, renovados por Dios, ¿ya? Eso es importante también en nuestra vida, en nuestro crecimiento. El punto 2 dice, nuestra aceptación de Dios se basa solamente en la obra acabada del Salvador, o sea, en lo que hizo Cristo. Solo su obra, solo lo que Él hizo, su sacrificio, nos justifica. Y vamos a leer Hebreos 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué importante esto. No es por nuestros méritos, sino que cuando Jesús hace todo lo que nosotros conocemos, esa obra redentora, esa obra salvadora, que fue difícil y que más adelante lo vamos a conversar también, que fue dolorosa. Sin embargo, eso hoy día a nosotros nos justifica y nos da esta tremenda oportunidad de poder recibir esta salvación para nuestra vida. Vamos a leer en Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. ¿Se acuerda que también hablamos de la conciencia limpia? La sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado, de toda conciencia del hombre, para que no se sienta culpable, porque Él, cuando Él nos perdonó, nos restauró, comienza una nueva vida para el hombre. Todas esas obras muertas, nos arrepentimos también de esas obras muertas que señala la palabra. Por eso es un fundamento importante de nuestra fe. Hay que tener la seguridad que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado,
que su sangre vertida en la cruz ha sido para que todos nuestros pecados sean perdonados. Y nosotros hoy día debemos tener, como ya hablamos también, nuestra conciencia limpia en ese sentido, ¿ya? Porque todo lo que el Señor hizo, sin duda, provoca en nosotros una tremenda bendición. Por eso es importante, y la Biblia lo menciona, arrepentirse de esta obra muerta, o sea, arrepentirse del pecado, de toda acción que no va bajo la dirección de Dios. Es probable que de repente nosotros en este caminar quizás comenzamos a hacer obras muertas, a hacer cosas que no están dentro del propósito de Dios. Bueno, hoy día tenemos la oportunidad de pedirle al Señor que nos perdone, de arrepentirnos, para que nosotros podamos hoy día tener esta plena convicción, seguridad en nuestra vida, ¿ya? Por eso una de las cosas que tiene que ver con relación a las obras muertas es todo lo que hicimos antes de ser convertidos, ¿ya? Y esto incluye los pecados, como ya dijimos, de las obras de la carne. Cuando hemos aceptado a Dios y creemos en Él, nuestra fe se basa en la obra redentora de nuestro Salvador, porque esa obra, ese sacrificio nos justifica y su sangre nos limpia de todo pecado, de toda conciencia. Eso es importante, ¿ya? Las obras muertas que han quedado atrás no deben reaparecer de nuevo en nuestras vidas, porque son cosas que nosotros en un momento de corazón nos arrepentimos. Si fue así, no debieran volver, porque eso ya como lo hemos mencionado al principio, es lo que significa un verdadero también arrepentimiento. Vamos con la segunda mención acerca de la obra muerta. Dice, todo lo que está vacío de la vida de Dios es en nuestro servicio a Él. Eso es importante también. Hablamos acerca de lo que las obras muertas que estaban en nosotros antes de convertirnos. Pero una vez que nos hemos convertido, también debemos de cuidar nuestras acciones, ¿ya? Y también obras muertas incluye todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él, en lo que hacemos a Él, todo lo que no, porque a veces lo aflora la humanidad que nosotros tenemos. Y a veces el hombre hace cosas dentro del servicio, aún conociendo a Dios, hace cosas que no son lo que Dios quiere. Y lo vamos a ejemplificar con estos ejemplos bíblicos que aparecen en la Biblia, donde menciona, para que nos quede más clarito todavía con relación cuando el punto de arriba está diciendo todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él. Ejemplos en la Escritura. Tenemos el primero en Apocalipsis 3, 1, 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire qué interesante. Ahí el Señor le dice a la iglesia de Sardis, que tenía una gran reputación de ser una iglesia viva, ferviente, pero en el fondo, que Dios conoce todas las cosas, ellos realmente estaban muertos, le dice. Ustedes están muertos. Ustedes creen estar vivos, creen estar bien, pero ustedes no están bien. Hay algo que estaba fallando en esta iglesia. Y quizás eso se convertía en obras muertas. Y si esto aparece de nuevo, hay que arrepentirse. Porque dentro del caminar quizás también podemos creer que estamos bien. Podemos creer que estamos haciendo las cosas bien, pero en el interior muchas veces no es lo que realmente Dios anhela de nosotros. El convertirnos a Él, el ser verdadero discípulo, ya también lo hemos mencionado, involucra un todo en el hombre, un todo. En la mente, en todo lo que es, involucra un verdadero discípulo de Dios.
Entonces, cuando aquí el Señor le está hablando a esta iglesia, le está señalando su condición, es porque había algo en ellos que no estaban haciendo bien, que no les permitía avanzar seguramente como ellos querían. El segundo ejemplo lo encontramos en Samuel 24:10, el libro de Samuel, segunda de Samuel, perdón. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Mire qué importante este ejemplo. David, un hombre escogido por Dios, pero también él tiene un momento y hace una obra muerta, hace algo que Dios no le había ordenado hacer, y censa al pueblo de Israel, ¿ya? Lo censó, o sea, ¿para qué? Para demostrar su confianza, para sentirse importante en una idea equivocada. Se equivocó, hizo una obra muerta. Si lo hablamos a lo que estamos estudiando en este día, un hombre de Dios, un hombre escogido por Dios, toma y tiene ese error de censar al pueblo, algo que Dios no le había dicho. Sin embargo, vemos también que David reconoce su error y se arrepiente, y podríamos decir, se arrepintió de esa obra muerta que hizo al censar al pueblo, al hacer algo para su propio ego, quizás confianza personal, y no confiar en el Dios verdadero. Porque cuando confiamos en el Dios verdadero, no importan las cantidades, no importa dónde estemos, no importa lo que seamos, pero tenemos a aquel que estará con nosotros siempre y nos ayudará en todo momento de nuestra vida. Vamos a ver otro ejemplo en Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un hombre también que Dios lo estaba apartando, estaba tratando con él como fue el gran Moisés que usó Dios para liberar a su pueblo. Él también tuvo un instante, hizo una obra muerta. ¿En qué sentido? En quitarle la vida a un egipcio, querer él hacer las cosas a su manera. Provocó todo esto en la vida de Moisés. Y eso seguramente Moisés también en algún momento se arrepintió de esa obra muerta que hizo cuando le quitó la vida a ese Egipto y tuvo que huir de Egipto. Y quizás, bueno, Dios es soberano en todo y Él sabe por qué muchas veces pasan las cosas, pero lo que yo quiero apuntar es que nosotros nos demos cuenta que la Biblia nos muestra estos ejemplos, porque también una obra muerta puede darse en el desarrollo de nuestro servicio a Dios, en nuestro caminar, en nuestro andar. Y qué importante que si eso en algún momento pasa en nosotros, porque somos humanos, tenemos esta condición humana en nuestra vida, es reaccionar como lo hicieron estos hombres que aparecen en la Biblia y pedirle perdón y arrepentirnos a Dios de alguna obra muerta que a lo mejor hicimos o que a lo mejor usted hizo y no se ha dado cuenta. Es tiempo de hacerlo ahora. ¿Ya? No nos deja ajenos mientras estemos sobre esta tierra, no nos deja ajeno el hecho de que podemos equivocarnos, podemos caer. Pero cuando nosotros estamos sustentados en el Señor, cuando estamos en comunión, sin duda el Espíritu Santo nos va a ayudar. Pero es probable que también en este andar hemos hecho, aún yendo a la iglesia, escuchando la palabra del Señor, decirle a otro que somos cristianos, a lo mejor en ese andar también a lo mejor hemos hecho alguna obra muerta, algo entendiendo
muy bien lo que significa esto de acuerdo a lo que hemos hablado, algo que no está direccionado en los propósitos de Dios, como dice una de las definiciones también. Eso incluye tanto nuestras acciones como nuestras actitudes. A lo mejor alguna actitud que no es la que Dios quiere que tengamos, la hemos tenido en algún momento, y eso constituye una obra muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, necesito tu perdón. Y Él es tan lleno de amor y sigue esa gracia sobre nosotros hoy día, sin duda nos va a restaurar. Si lo hacemos de corazón, porque eso hablamos también, por eso es importante arrepentirse siempre de verdad, de corazón. Entonces Él nos va a perdonar y nos va a restituir. Por esa razón, trae lo que habla acerca de los fundamentos, de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Nuestra base de fe es saber lo que esto significa, es arrepentirnos en el desarrollo quizás de nuestra vida también de estas obras muertas, de estas cosas que hacemos o que hace el hombre que no es lo que Dios le ha dicho y que ha traído tremendas consecuencias. La Biblia nos muestra ejemplos que hemos nombrado solamente algunos, ¿ya? Ahora nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no hizo ninguna obra muerta. El mayor ejemplo es Él. Cuando estuvo sobre esta tierra, no hizo nada, si lo llamamos así, ninguna obra muerta, o sea, nada que Él hiciera por sí mismo, sino que Él cumplió la voluntad de su Padre hasta el final de su vida. Entonces Él es un ejemplo para nosotros. Él, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre ellos, ¿cierto? Pero Él no hizo ninguna obra muerta, sino que todo lo que hizo fue el propósito de su Padre. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Ahora, es bueno preguntarse, ¿hay obras muertas hoy día en nuestra vida? ¿Hay cosas que estamos haciendo nosotros y no lo que Dios nos está diciendo? Dios nos ayude. Nosotros no tenemos ninguna disculpa por hacer obras muertas en nuestra vida como discípulos de Jesús. Jesús dijo algo muy importante. Dice, aquí dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, Él iba a rogar al Padre para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Y ahí dice el Espíritu de verdad, que significa, que también lo hablamos, se está refiriendo cuando habla del Espíritu de verdad al Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor no nos ha dejado solos. Dios no nos ha dejado solos, ¿ya? Y cuando ese Espíritu Santo viene en la vida del hombre, entonces le ayuda para que no cometa todos estos errores, ¿ya? Dice que Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me gloriará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sabemos lo que el Espíritu Santo provoca en nuestra vida, también lo hemos conversado, ¿ya? Por eso es importante crecer. Hay muchos cristianos que todavía permanecen como bebés espirituales, porque prefieren recibir y quizás no dar, no hacer las cosas, y se mantienen siempre ahí y no crecen. Viene cualquier cosa y los mueve. Y eso habla de que no hay pueden conocer, pueden saber, pero no se actúa. Y lo importante de esto es actuar, es tener esa voluntad para tener una disciplina de vida, de siempre esperar en el Señor, para que les muestre por medio de su palabra y por medio de la oración lo que debemos hacer, lo que todos los días tenemos que hacer
con la ayuda de nuestro Dios. Dios está buscando a los que crecerán hacia la madurez de Él. Está buscando hombres que realmente tengan el Espíritu Santo sobre su vida, porque eso lo hará crecer. Es importante entonces que todo esto que estamos hablando no lo hacemos solo, porque tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos en cada paso del camino. Necesitamos construir una relación con el Espíritu Santo y aprender a confiar absolutamente en Él. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos a la siguiente. Ya estamos casi terminando el estudio de hoy. Vamos a tener este resumen y aplicación. Lo que vimos es, primero hemos señalado y recordado lo que es el arrepentimiento. Es una media vuelta, es una actitud en nuestra actitud y acciones. O sea, es un giro total de nuestra vida. También necesitamos ver las cosas como las ve Dios. ¿Ya? Eso solamente lo consigue un hombre que tiene comunión con Dios, que realmente el Espíritu Santo está en su vida. Cuando eso está, entonces podemos ver las cosas como Dios las ve. Y eso nos va a ayudar a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo como en nuestra vida espiritual. Porque no siempre tenemos que quedarnos estancados, tenemos que ir creciendo cada día. Dijimos también que las obras muertas son aquellas que no han sido iniciadas por Dios. Todo aquello que no es iniciado por Dios es una obra muerta, que estuvo en nosotros y que es probable que a lo mejor esté en nosotros o que se haya estado en nosotros. Entonces todo eso es lo que es las obras muertas y por tanto están desprovistas de la vida de Dios. Dios no va a respaldar una obra muerta, no. Una acción que no esté dentro de su propósito. Dios no lo va a hacer. Pero sí nos da la oportunidad de arrepentirnos de esa obra muerta que hicimos y volvernos a Él, y sin duda Él nos va a restituir. Necesitamos el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas sean establecidas en nuestra vida para poder seguir hacia la madurez en Dios. Esto es algo que constantemente nunca debemos olvidar, que tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque arrepentirnos de las obras muertas nos puede pasar en cualquier momento y necesitamos tener esa ayuda de parte del Señor, el Espíritu Santo, que Él nos va a amonestar, nos va a decir si en algún momento nos hemos equivocado y nos va a llevar al arrepentimiento. Esto es algo que nunca debe olvidarse en la vida de los discípulos del Señor, que constantemente debe estar en nosotros, no en el olvido, sino que quizás en algún momento lo vamos a necesitar. Y cuando lo sabemos muy bien, cuando sabemos que es una base para nuestra fe, entonces podemos equivocarnos, podemos caer, pero también tenemos que reaccionar y arrepentirnos de lo que hicimos, de esa obra muerta, de eso que es algo que Dios no está de acuerdo, ¿ya? ¿Para qué? Para que de esa forma sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Vamos hacia adelante. Dice, como discípulos de Jesús, no tenemos excusa para hacer obras muertas, ¿ya? Porque tenemos el don del Espíritu viviendo dentro de nosotros. Qué importante eso, ¿ya? No debiéramos hacer obras muertas. No debiéramos, en el fondo, hacer cosas que están fuera de lo que Dios espera. Si el Espíritu Santo, el Espíritu viviente está en nosotros, entonces no sería lo ideal, que eso no debiera suceder. Pero aún así, Dios está dispuesto a estar siempre con nosotros. Debemos seguir, como ya lo hemos conversado, de seguir el ejemplo de Jesús, que no hizo obras muertas porque solamente hizo lo que su Padre en el cielo le mostró que hiciera.
Y vaya que sería extraordinario que cada uno de nosotros hiciéramos solamente lo que el Señor, lo que su palabra nos dice que tenemos que hacer. Cuando nosotros queremos agregarle a las cosas, cuando queremos, algunos decimos vamos a ayudarle a Dios, entonces vamos a ir a un fracaso. Es bueno siempre creer a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, para que entonces estemos en la dirección correcta que Dios desea. Dios quiere que seamos discípulos maduros de Jesús, no bebés espirituales, porque eso nos hace crecer, eso nos hace avanzar en nuestra vida y nos hace tener una seguridad, una confianza. Como hablábamos al principio, el martes pasado, tener un fundamento sólido que en la roca no nos va a mover. Pero también debemos entender que si estamos fallando en esto, no nos queda otra cosa más que arrepentirnos, que decirle, Señor, perdóname, perdóname. La Biblia nos está diciendo algo muy importante hoy día. ¿Hay obras muertas en nosotros? ¿Hay obras muertas en su vida hoy día? Bueno, solamente usted la conoce. Y hoy el Señor está aquí para perdonarnos una vez más. Si tenemos que arrepentirnos de estas cosas, obras muertas, de esto que hacemos que está fuera de lo que el Señor dispone, entonces aquí está nuestro corazón y aquí está nuestro ser entero para pedirle perdón al Señor siempre. Bueno, Dios nos bendiga. De esta forma ya estamos concluyendo lo que el Señor hoy día nos ha entregado. Dios les bendiga y vamos a orar por este estudio del día de hoy. Eterno Dios, queremos agradecerte profundamente, Señor, lo que usted hoy día nos ha recordado. Es fundamental en nuestra fe. Es esencial en nuestra vida espiritual saber esto, Señor, y darnos cuenta que muchas veces hay obras muertas que nosotros hacemos y que no te agradan. Nada de esas cosas te agrada. Por eso queremos estar, Señor, en tu perfecta voluntad. Y el Maestro de los Maestros, que es Jesús, nos da ejemplo de eso. Cuando Él estuvo sobre esta tierra no hizo nada por su cuenta, sino que todo lo hizo lo que el Padre Celestial le indicó. Así nosotros queremos también hoy día vivir todo lo que usted nos indique, Señor, hacerlo en nuestra vida. No queremos que se provoquen estas obras muertas, Señor, que muchas veces pueden darse como nos muestra tu palabra. Pero sin embargo, este fundamento es esencial que lo conozcamos para seguir creciendo, para seguir avanzando en esto tan especial que es ser un discípulo de usted, Señor. Gracias, Dios mío, por entregarnos, recordarnos este estudio hoy día para bendición de nuestras vidas. Te agradecemos enormemente a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Agradecemos al Señor. Bueno, agradecemos en forma muy especial a mi hermano Luis Bustos, que escribió ahí que lo estaba viendo. ¿Ya? Hoy día parece que no están con ganas de escribir, pero bueno, lo importante es que usted pueda ser edificados. Queremos saludar hoy día de una forma muy especial. Me llegó, ¿cierto?, un fax a lo antiguo, ¿ya? Porque hoy día está de cumpleaños nuestra hermana Vania Edo, ¿ya?, del local Monte Sinaí. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Vania en este nuevo año de vida que el Señor le concede. Bendiga su vida, bendiga a su hijo, a su familia, y que la bendición de Dios esté sobre su vida, ¿ya? Porque cuando el Señor nos da la oportunidad de cumplir años, es un proceso que vivimos en nuestra vida. Por tanto, eso a algunos le alegra, pero a otros no le alegra mucho porque nos vamos poniendo un poco más, entrando en edad. Pero siempre es una bendición poder decirle gracias, Señor, por un nuevo año de vida. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga.
Así que vamos a orar al Señor para ya estar concluyendo. Solamente volver a decirles que el jueves tenemos nuestro devocional a las 7 de la tarde y también recordar que el día 9 de agosto vamos a hacer la escuela dominical. Queremos iniciarla a través de la plataforma Zoom a las 11 de la mañana, así que esté atento. Vamos a estar enviando para que usted se pueda conectar y compartir. Y también en la escuela dominical, que es un momento muy hermoso que nos da el Señor, y que por este año no hemos tenido escuela dominical, no alcanzamos a tener esa bendición, pero si el Señor nos da esta posibilidad, lo vamos a poder hacer con la ayuda de nuestro Dios. Así que oramos para darle gracias por lo que el Señor ha hecho en este día. Eterno Dios, te agradecemos profundamente una vez más el darnos esta tremenda oportunidad de compartir, Señor, tu palabra, de alcanzar, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a nuestro corazón que necesita todos los días de tu palabra, Señor. Gracias te damos por hablarnos estas cosas que son fundamentales en nuestro crecimiento espiritual, Señor, porque sabemos que todas estas cosas han quedado para bendición de nuestras vidas. Queremos pedir una bendición especial por todos los hermanos que han estado conectados directamente en esta hora junto a nosotros, con aquellos que también van a estar viendo quizás este estudio. Queremos que tu bendición sea con cada uno de ellos, bendiga sus hogares y que la bendición de Dios permanezca sobre cada uno de sus vidas. Queremos orar por todos nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, las clínicas, los consultorios, los que trabajan con público, Señor. Sabemos la dificultad que es en este tiempo de pandemia estar en esos lugares. Sin embargo, queremos orar por ellos para que tu bendición no sea parte de sus vidas. Gracias por darnos este momento tan especial. Gracias por darnos los medios, Señor, para poder alcanzar a los hogares de nuestros hermanos. Confirma todas las cosas, Señor, y que en este tiempo en que tenemos que hacer estas cosas desde nuestra casa, queremos pedir, Señor, que usted en el tiempo suyo, en algún momento, cuando sea el tiempo, Señor, poder volver a juntarnos y compartir con nuestros hermanos. Gracias, Señor. Tu bendición rogamos y pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Una vez más, Dios les bendiga y nos vemos el jueves con la ayuda del Señor.